salga toda la maldad y ven a Jesús, oh ven. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté viendo este video. Le agradecemos por seguir acompañándonos en estos videos, estudiando con nosotros y analizando estos temas que hemos estado tratando aquí en cuanto a los testigos de Jehová. En este caso vamos a dar respuesta a dos comentarios que me parecieron interesantes que nos dejaron por ahí en el debajo del video de que si sería destruida la tierra. Y vamos a darle respuesta. Vamos a tratar de darle respuesta. Así es que vamos a entrar de lleno a este video. Déjenme preparar aquí todo. Y vamos al video. Bueno, ya está ahí. Esta respuesta es a unos comentarios que nos dejaron ahí en el canal de YouTube en cuanto al tema de si la Tierra sería destruida o no. Quiero decirle que los comentarios que nos dejan nos ayudan a poder profundizar un poco más en las escrituras o explicar también quizás cosas que pueda haber en la mente de las personas que han sido, se entiende que han sido doctrinadas bajo el pensamiento de una organización, como son los testigos de Jehová. Así es que si usted le pregunta a cualquier testigo de Jehová en cualquier parte del mundo, están programados para dar la misma respuesta todo el tiempo. Entonces, muy seguramente estas dudas o esta manera de pensar la tendrán muchos testigos de Jehová porque se doctrinan exactamente de la misma manera y se les inculca que deben de aceptar la interpretación que da la organización a cada uno de los pasajes o de los temas. No tienen la autorización ellos para pensar que pueda significar otra cosa, sino simplemente tienen que aceptar lo que la organización les dice. Entonces, vamos a seguir aquí con la siguiente. Antes de entrar a la explicación de los comentarios que me hicieron, quiero hacerle estas preguntas en general. La persona que me hizo estos comentarios es... ya hemos estudiado esta parte y él sabrá las respuestas a estas preguntas. Si usted es miembro de la Iglesia de Cristo, muy seguramente ya sabe cada una de las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, los pasajes de donde se basan los testigos de Jehová para decir que heredaremos la tierra, ¿dónde están? ¿Están en el Antiguo Testamento o están en el Nuevo Testamento? Pues sin lugar a dudas, están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, los Salmos, todos estos pasajes que estudiamos en la clase previa, pues están en el Antiguo Testamento. Lo que nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Para quién fue dada la ley del Antiguo Testamento? ¿Es una ley dada o hecha por Dios, un pacto hecho de Dios con nosotros? ¿O fue para un pueblo en específico? ¿Para quién fue dada? Especialmente si hablamos de la ley mosaica. ¿A quién fue dada? Pues fue dada a Moisés, a su pueblo Israel. Recordando que hay tres eras en la escritura, ¿verdad? La era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana. En la era patriarcal se le daba la ley de Dios a una familia. En la ley mosaica se le daba la ley de Dios o fue dada la ley de Dios a un pueblo, una nación. Esto es Israel. Y en el Nuevo Testamento es la ley para todo el mundo. Entonces, ¿para quién fue dada la ley del Antiguo Testamento? Para Israel, no para nosotros. En especial, aquellos que mencionan a Salmo, como los Salmos, va escrito ya por personajes que estaban ya viviendo en esa tierra prometida que Dios les había dado al pueblo de Israel. Entonces, ¿para quién fue dada esa promesa? ¿O esa ley del Antiguo Testamento? Para Israel, no es para nosotros hoy en día. Las promesas, los mandamientos, las ordenanzas dadas por Dios en el Antiguo Testamento eran para ese pueblo al cual Dios le hizo las promesas. Ese pueblo no somos usted y yo. Usted y yo no somos judíos de nacimiento o por descendencia, ¿verdad? Directamente que nuestros padres sean judíos, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Somos gentiles. Entonces esa ley fue dada para su pueblo Israel. ¿Cuál de esas dos leyes está en vigencia? Aunque tenemos este libro, la Biblia, ¿verdad?
está dividido en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Para cuál de las dos, en cuál de las dos leyes es la que está en vigencia? ¿Cuál de las dos leyes es la ley para nosotros? Recordando que hay una antigua ley o un Antiguo Testamento y hay una ley nueva que es el Nuevo Testamento. ¿En cuál ley estamos? ¿Bajo cuál ley está en vigencia hoy en día? Obviamente estas cosas a la mayoría de los testigos de Jehová no sé si se las enseñen. Nunca me han comentado algo en cuanto a que les enseñen a trazar la escritura, porque obviamente ellos requerirán que simplemente acepten lo que los siervos fieles y discretos dicen que significa ese texto o tal o cual texto. Ahora, ¿bajo cuál ley o testamento estamos hoy, usted y yo hoy en día? ¿Estamos bajo la era patriarcal? No. ¿Estamos bajo la ley mosaica? No. Esas dos leyes son antiguas leyes que ya no son para nosotros. Usted y yo estamos hoy en día bajo el Nuevo Testamento. Cuando entró en vigencia el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Del 15 en adelante, porque no es válido entre tanto que el testador vive. Con la muerte se confirma. El testador era Cristo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. En ese momento entró en vigencia el nuevo pacto, la nueva ley de Dios para con la humanidad. Ya el Nuevo Testamento no es para un pueblo, sino para el mundo. Y también la Escritura nos habla en Gálatas, ¿verdad?, de cuál sería la condición de una persona si intentara tomar las promesas del Antiguo Testamento como suyas o cumplir las ordenanzas del Antiguo Testamento junto con las del Nuevo Testamento. Y dice la Escritura que caería bajo maldición. Bajo maldición delante de Dios. Sería anatema, dice Reina Valera. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere las promesas del Antiguo Testamento, haga todo lo que Dios pidió en el Antiguo Testamento y obviamente no va a poder porque ya no está en vigencia esa ley. Entonces estamos bajo la ley del Nuevo Testamento, no bajo la antigua ley dada a Israel. Esto nos va a servir como base para explicar desde ese punto de partida, cuando los testigos nos muestran, pero mire, aquí en Salmos dice que la tierra, bueno, primero, ¿qué tierra se refiere? Segundo, ¿a quién Dios le dio esa promesa? ¿Se la dio a usted? ¿Usted es judío? ¿Usted es israelita? No, entonces no es para nosotros. Esas promesas eran para su pueblo Israel, no para nosotros. En este sentido podemos usar también, porque los católicos también usan mucho ese argumento. Cuando usted habla con ellos de las imágenes, dicen, no, pero Dios en la Biblia mandó a hacer imágenes. Ahí está el arca del pacto, tenía 2 querubines. Ahí está la serpiente de bronce en el desierto. Dios mandó a hacer esas imágenes, sí. Pero ¿a quién se las mandó a hacer? A los israelitas. ¿Con qué objetivo? ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Está en vigencia esa ley? No, ya no está en vigencia. Entonces igual en este tema, todos esos pasajes están bajo el Antiguo Testamento. No es ley para nosotros hoy en día. Desde ahí quedan descartados como una promesa para usted y para mí hoy en día. Y como una ley para cumplir para usted y para mí hoy en día. No es así. Bien, si intentáramos mezclar ambas leyes o tomar parte del Antiguo Testamento y decir, no, pero aquí dice, y traerlo a nuestro día, como hacen los que piden diezmo, van y traen del Antiguo Testamento los diezmos. Los de las imágenes, los católicos, van y traen del Antiguo Testamento las imágenes. Los instrumentos musicales para adorar a Dios, van y los traen del Antiguo Testamento los pentecostales. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Los adventistas, ¿verdad? Los sabatistas que se le llaman, ¿de dónde van y traen el guardar el sábado? Del Antiguo Testamento, una ley no dada a ellos, entonces van y la traen del Antiguo para ponerla en el Nuevo. Todo esto cae bajo maldición si queremos mezclar ambas leyes, ¿ok? Entonces tenemos que ser coherentes a la hora de estudiar las Escrituras. Está en el Antiguo Testamento, ya no es ley, ya no es promesa para mí. Estamos bajo el Nuevo Testamento, un nuevo pacto, nuevas promesas. Ok, seguimos. Así que ya no estamos bajo la ley antigua. La ley fue dada a un pueblo, esto es Israel. Y Dios le dio a ese pueblo, le dio estatutos, les dio ordenanzas, les dio mandamientos y les dio promesas que no fueron mandadas y no fueron prometidas por Dios para usted ni para mí. Ya que nosotros tenemos una mejor ley, un mejor pacto que tiene mejores promesas de parte de Dios para nosotros,
Las promesas de Dios en el antiguo Israel no son las promesas para nosotros, para usted y para mí hoy en día. No lo son. Son para Israel. Si usted no ha estudiado esto de las eras y los testamentos, le animo a que vaya a mi canal, a este que está viendo en YouTube, y ponga eras y testamentos. Son varios videos de esa explicación para que usted entienda a qué me estoy refiriendo. No voy a ahondar en este tema ahorita, pero vaya y búsquelo en mi canal. Estúdielo para que usted pueda entender a qué me estoy refiriendo. Seguimos entonces. Aquí está el pasaje, bueno, uno de muchos, ¿verdad? Pero nada más por mencionar uno para no hacer tanto tiempo. Dice Hebreos 8, 6 al 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, el cual es mediador de un mejor pacto. Nuestro pacto es muchísimo mejor que el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, con su pueblo Israel, con los patriarcas. Nuestro pacto es muchísimo mejor. Y está establecido o ha sido puesto y nos da muchas mejores, dice, mejores promesas. Al pueblo de Israel se le prometió una tierra, un lugar, un delimitado, ¿verdad? Como ya lo vimos en la clase pasada, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Bueno, a ellos se les prometió eso. A nosotros no se nos promete la tierra de Canaán en el Nuevo Testamento. No se nos promete ir a habitar a Jerusalén y a sus alrededores. No, no es física, sino es en un sentido espiritual. Entonces, porque si aquel Antiguo Testamento hubiera sido sin defecto, lo cual está diciendo la Escritura que el Antiguo Testamento era una ley o un mandamiento, tenían defectos. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo, porque este es el pacto mejor o que tiene mejores promesas o el pacto completo para usted y para mí. Se narra en otra forma en la Escritura, dice que es una sombra el Antiguo Testamento de lo que ha de venir. Una sombra no nos da la imagen nítida de lo que realmente estamos viendo. Una sombra distorsiona, da una idea, pero no todos los detalles de lo que es. Entonces, usted y yo tenemos un mejor pacto y mejores promesas. Ahora, dicho esto, vamos al primer argumento, el primer comentario que dejaron. Y es el siguiente, y lo pongo porque lo pusieron público, por eso me atreví a poner el comentario público. Usted lo puede ver simplemente en el video de si la tierra será destruida, y está este comentario abajo. Dice, y gracias por ese comentario, dice, desde la mente de un testigo de Jehová, él entiende la palabra heredar en el sentido de recibir. Okay. En el sentido de yo voy a recibir una herencia. No en el sentido de dejar algún bien a las nuevas generaciones. Ejemplo, ¿verdad? Alguien pregunta, ¿cómo es que obtuviste esta casa o negocio? Tú respondes, yo la heredé de mis padres o me la dejaron mis padres, que ya murieron. Así mayormente te explicarán sobre la palabra heredad, es decir, recibieron la tierra como herencia. Lo comento solo para que vean el enfoque que los testigos de Jehová tienen al respecto. Gracias por el comentario. Vamos a explicarlo. Vamos a explicar esta parte. Primero, tengo que hacer esta pregunta, basada por ejemplo en Salmos capítulo 37, que es uno de los que estudiamos o de los pasajes que ellos utilizan. ¿Cómo alguien desearía tomar en posesión o estar en posesión de algo que él mismo ya posee? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo alguien, en el caso de David, desearía tener posesión de algo que él ya mismo posee? Pero no le entiendo nada. Bueno, ¿cómo David, ya habiendo tomado posesión de su herencia, la tierra de Canaán, esperaría recibir aquello que ya tenía? Ya vivía en la tierra de Canaán David. ¿Cómo esperaría que se le diera la herencia de la tierra de Canaán prometida al pueblo de Israel si David ya vivía en la tierra de Canaán? ¿Cómo? ¿Cómo esperar algo que ya tienes? Es como decir, como el ejemplo que nos dieron, ¿verdad? Y esa casa, no, pues me la dejaron en herencia a mis padres, ¿verdad? O como decía, vamos a regresar un poquito. Dice, alguien te pregunta, ¿cómo es que obtuviste esa casa? Vamos, preguntémosle a David, ¿cómo es que vives en Canaán, David? ¿Qué diría David? Pues es que me la heredaron mis padres.
Exactamente lo mismo. David ya heredaba, ya estaba gozando de la herencia que le habían dejado al pueblo de Israel, que era Canaán, ya estaba ahí. Mire, sería como aquel hijo pródigo que el padre le da la herencia. Recuerda en Lucas capítulo 15, el padre le da la herencia al hijo pródigo, se va, lo malgasta y luego regresa. Sería como que el hijo pródigo regresara y dijera, padre, pues necesito la herencia. Le diría al padre, pues ya te la di, ya estuviste en posesión de la herencia. ¿Qué hiciste con ella? La malgastaste, pero yo ya te di la herencia. Lo que hagas con ella, pues allá sabrás tú, ¿verdad? Pero yo ya te la di. No esperes que te vuelva a dar otra herencia. Lo que yo prometí te lo cumplí y ya te lo di. Así Dios, lo que Dios prometió a su pueblo Israel, se lo cumplió. Le dio la tierra de Canaán en herencia. Por eso David decía, pues yo ya estoy en esta heredad. Yo ya he heredado la tierra prometida. De mis padres, sí, ya la he heredado. Entonces, ¿cómo esperar algo que él ya mismo ya heredó? ¿Cómo esperar en herencia algo que él ya mismo heredó? Que ya tenía posesión. Ahora, el mismo argumento que presentan, o la misma explicación que me darían los testigos de Jehová, que sería, ¿cómo es que obtuviste esta casa, negocio, etcétera? Tú respondes, yo la heredé de mis padres. O me la dejaron mis padres que ya murieron. Bueno, pues ese argumento precisamente ilustra el punto que estoy tocando. Exactamente el punto que estoy tocando. Vamos a explicarlo. Me daría la razón el argumento. En lugar de decir que estoy mal, apoyaría la interpretación que estamos dando a Salmos capítulo 37, ¿verdad? Dice, primero, hagamos preguntas. ¿A quién le heredó Dios esta tierra de Canaán? ¿A quién? ¿Para quién fue prometida esta tierra de Canaán? ¿A quién se la heredó Dios la tierra de Canaán? No que le heredaría el mundo. No dijo que le heredaría el mundo. La tierra de Canaán, ¿a quién se la prometió Dios? Bueno, dejemos que la Escritura nos explique a quién se la heredó Dios la tierra de Canaán. Y vemos en Salmos capítulo 135, versículo 12. Dice, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. ¿A quién le heredó Dios la tierra prometida? A Israel, su pueblo. Ya está. Preguntemos, ¿David era parte del pueblo de Israel o no lo era? Pues sí, entonces sí, David ya estaba en la heredad. Ya había recibido la heredad que había dado Dios a su pueblo Israel. Antiguo Testamento, no a los testigos de Jehová en el futuro. Dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Deuteronomio 31:3. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y sé valiente. Porque tú, Josué, Moisés hablándole a Josué, tú entrarás con ¿quién? Pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. Y se las dará, ¿a quién? A este pueblo, esa tierra se las va a dar Dios en heredad. Vuelvo a preguntarle, ¿ya había recibido para el tiempo de David los israelitas la heredad de parte de Dios? ¿Ya Dios les había heredado la tierra? ¿Sí o no? En base a estos pasajes, ¿sí o no? La respuesta es sí. Ya Dios les había dado. Lea otra vez Salmo 135:12, porque en la mente de un testigo de Jehová, acá que leen la palabra tierra, dicen, ahí está la tierra, nos la va a dar Dios a nosotros. Bueno, dice, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Y luego abajo también en 31:7 de Deuteronomio, tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las dará en heredad. ¿Dónde más aparece esto? Bueno, usted también puede verlo en Salmo 136, 21-22. Dice que le dará esta heredad a Israel, su siervo.
Salmos 136, 21, 22. ¿Dónde más? Entre muchos otros, ¿verdad? Pero por mencionar dos más. Hechos 13 y 19. Y les dio en herencia, y les dio en herencia su territorio. ¿Ya habían recibido el pueblo de Israel la herencia? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Es un rotundo sí. Israel ya había recibido en herencia la tierra prometida. Así es que, ¿cómo David desearía tener posesión de algo que él ya mismo poseía? Él ya poseía la heredad de Dios. Él ya había heredado la tierra prometida, vivía en la tierra prometida, que Dios había prometido, no a los testigos de Jehová, a Israel. A Israel. ¿Ok? Ahora sigamos. Déjame cambiar aquí la diapositiva. Luego le preguntaríamos a David, ¿verdad? Ya sabemos a quién le heredó Dios la tierra. Dios se la heredó, dijo Moisés a Josué. Y también, si le preguntáramos a David, David, ¿ya tienes posesión de la herencia que Dios le dio a tu pueblo? Pues David diría, pues sí, claro que sí. ¿Cómo sabes que ya la tienes? Pues desde los tiempos de Josué, cuando entramos aquí a conquistar la tierra. Mira Josué 24:43. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra. Ah, caray, ¿Dios les dio a los israelitas todo el mundo? ¿O de qué tierra habla? Porque cada que los testigos de Jehová miran la palabra tierra, dicen, ahí está, es el mundo entero. Entonces, en ese sentido, ¿Dios dio a Israel todo el mundo? No, está hablando de la tierra prometida. Tenemos que tratarlo en el contexto de la promesa que Dios había dado a su pueblo, de darles la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice, de esa manera el Señor dio, no dice les dará, dice ya les dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Y no dice la poseerán en el futuro, no, ya la poseyeron. Y no dice habitarán en el futuro, dice no, ya habitaron en ella. Entonces, ¿qué nos respondería David si le preguntáramos, David, ¿ya estás en posesión de la herencia? David nos diría, sí. Desde que Josué entró con el pueblo de Dios a poseer la tierra, desde ese momento estamos habitando aquí y vivimos aquí. Dios nos la dio en herencia. ¡Wow! ¿Se imagina? Se imagina, y los testigos de Jehová dicen que los pasajes de la ley mosaica aplican a ellos para el futuro. Que cuando David menciona la tierra por heredad, está hablando de la tierra que les van a dar a ellos. Imagínense lo absurdo. Está hablando en el contexto de la promesa que Dios había dado a su pueblo. Otra vez, fíjese cómo dice, de esta manera el Señor le dio a Israel toda la tierra. ¿Quién se las dio? Dios. ¿Cómo se las dio? En herencia. ¿Y todavía no se las da? No, ya se las dio. David, ¿ya se las dio esa tierra? Sí, ya la poseyeron. Ya habitamos en ella, diría David. Desde el tiempo que entró Josué. Ya estamos en esta tierra, en posesión de la tierra. Ya habitamos en esta tierra. Entonces, ¿cómo David desearía poseer algo que él ya mismo ya poseía? No concuerda la explicación que dan los testigos de Jehová a este Salmos, capítulo 37 y otros pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que refieren a la promesa que Dios había hecho a su pueblo Israel. Ahora David, le preguntamos, David, ¿de quién recibiste la tierra de Canaán, David? Explícanos, ¿de quién la recibiste? ¿Qué cree que nos respondería David? Si pudiéramos hablar con el rey David y decirle, David, tú dices que ya heredaron la tierra, ¿verdad? Ya estás en la tierra prometida que Dios les dio, ya habitas en ella. ¿Cómo la recibiste, David? ¿Cómo la heredaste, David? ¿Quién te la heredó? Bueno, pues David muy sencillamente diría el mismo ejemplo que nos dieron en el comentario de los testigos de Jehová. Desde que entró Josué con todo el ejército de Dios y todas las familias, poseyeron la tierra, ellas se la heredaron a sus hijos, luego nací yo ya en esta tierra, ¿verdad?, en esta tierra prometida, aquí crecí, mis padres me la heredaron porque ya vienen dándose en herencia. Recuerda que la tierra prometida se dividía en partes, o se separaron las tribus, se echaron suertes para ver qué parte le tocaba a cada tribu. Bueno, cada tribu heredaba su terreno a sus hijos cuando la persona moría. Y diría David, pues así de esa manera se fueron heredando las tierras que se repartieron desde un inicio cuando entró Josué. Y esa heredad ha sido
para nosotros hoy en día. La heredamos. Así como yo, diría David, quiero dejársela a mi hijo en heredad. Obviamente, para que mi hijo la reciba, tiene que seguir fiel a Dios. Por eso en Salmos 37 constantemente dice, manténganse fieles, confíen en Dios, no se aparten de su ley. Miren, vamos a seguir heredando esta tierra, no solamente gozando de la heredad que ya tenía David, sino también cuando David muriera, dejársela a sus hijos. ¿Ok? No está hablando de miles de años en el futuro, David. Ahora, si le preguntáramos a Salomón, el hijo de David, oye Salomón, ¿cómo recibiste el trono y la nación de Israel para gobernarla y todo este territorio? ¿Quién te la heredó? Pues, ¿qué diría Salomón? Pues me la heredó mi padre y el padre de mi padre. Y así, si trazamos hacia atrás, iríamos a caer hasta cuando entró el pueblo de Dios a la tierra prometida y la poseyó por heredad. Desde ese momento que se separó la tierra prometida en partes, cada tribu tomó su parte o su terreno. Desde ese tiempo eso se sigue heredando. Las tierras se siguen heredando de padre a hijo, de padre a hijo. Y así como David era mi padre y era rey, pues me heredó el trono y me heredó sus posesiones. ¿En qué contradice esta explicación lo que hemos explicado en la clase? En ninguna manera. Al contrario, no lo apoya. Apoya que la tierra prometida se la dio Dios a Israel en herencia, y esos israelitas se la dejaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus nietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Seguía. ¿Por qué? Siempre y cuando, como ya estudiamos, sus hijos se mantuvieran fieles a Dios. Entonces, ¿recibían en herencia? Sí. Entonces, ¿de qué estaría hablando David en el Salmo 37? Pues de dejar la herencia, que esa tierra que ya gozaba él, que se la habían dado en herencia, él dejársela a sus hijos. ¿Y se la dejó a su hijo? Sí, se la dejó a Salomón. Claro que se la dejó. Salomón se gobernó sobre esa tierra prometida. Entonces, mis hermanos y amigos, la herencia de la tierra de Canaán sí se heredaba a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio capítulo 11, versículo 9. Para que prolongues vuestros días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, y no más a sus padres, y a su descendencia. ¿Cuál tierra? Una tierra de la cual fluye o mana leche y miel. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. ¿Nada más era para los padres? No, también para los hijos. Y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos. Sí se mantenían fieles a Dios. Dios les dio la herencia a Israel. Israel con esa herencia le dejaba ese pedazo de tierra que les había tocado en repartición a los hijos, a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y así se iban, ¿verdad? Dando esa herencia. Así es que la herencia sí se pasaba, claro que sí. Claro que sí. No está hablando de una herencia en 5,000, 10,000 años en el futuro. No, está hablando de la tierra que ya poseían, la herencia que ya tenían de parte de Dios. Esa herencia que Dios ya les había dicho que se las iba a heredar esa tierra a ellos. No el mundo, la tierra de Canaán. Salmos capítulo 25, versículos 12 al 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 13. Gozará él. Ojo, la persona que vivía, el israelita que vivía en la tierra prometida, iba a gozar de esa tierra prometida, iba a gozar de esa herencia y de ese bienestar, pero también se lo iba a dejar en herencia a su descendencia. Y su descendencia heredará la tierra. ¿Cuál tierra? Esa misma tierra que él mismo estaba gozando, de ese bienestar, de esa tierra prometida, de esa tierra que fluye leche y miel. Dios no se la dio nada más a los padres que entraron y conquistaron la tierra y luego ya para sus hijos no era. No, claro, dejaban ellos a sus hijos la herencia de la cual habían gozado, ese bienestar, ese gozo que habían tenido en esa tierra que Dios les había prometido que era Canaán. Ahora le iban a heredar sus descendientes y su descendencia heredará la tierra. ¿Está hablando del mundo entero? No, está hablando de la tierra de Canaán. Amigos, testigos de Jehová, borren, desconecten ese chip que les han puesto en el cerebro que cada que aparece heredarán la tierra se refiere al mundo. Recuerden, la palabra tierra hace referencia a varias cosas en el Antiguo Testamento, no nada más al mundo. Si nada más es al mundo, entonces
su descendencia heredará la tierra, no los padres, los hijos heredarán la tierra, el mundo completo. Los israelitas van a heredar el mundo completo. No es así. Entonces, habla de una herencia que Dios le dio a Israel, a la cual se la había prometido. Dios se la cumplió. Los israelitas, a su vez, cuando conquistaron la tierra prometida, echaron suertes y cada tribu repartió, tomó un pedazo de tierra, ¿verdad? De esa tierra de Canaán, salvo los levitas, que ellos no tienen heredad, ¿verdad? Porque ellos se iban a dedicar al servicio de Dios, pero repartieron la tierra, ¿verdad? En partes. Entonces, cada tribu, a los que pertenecían a su tribu, esos padres de familia, cuando murieran, le dejaban a sus hijos ese pedazo de tierra que les había tocado en herencia. Y esos hijos a sus nietos. Y así sucesivamente. Siempre y cuando otra vez se mantuvieran fieles a Dios. Entonces no está hablando del mundo. Está hablando de la tierra prometida. Ok. Seguimos. Entonces, con esta explicación, usted se dará cuenta que este ejemplo, lejos de ir en contra de lo que explicamos o de apoyar su idea, más bien apoya nuestra idea. Es un excelente ejemplo para explicar lo que la Biblia dice en cuanto a la tierra prometida. El pueblo de Dios recibió la herencia, ya lo vimos, de parte de Dios. Dios dio esta herencia a Israel. Esta tierra prometida se las dio en herencia. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Dios le dio a su hijo la herencia. Ahora, si usted dice, es que porque mi padre ya murió, pues Dios no muere, Dios es eterno y Dios puede dar la herencia en avance. ¿Verdad? Así es que Dios le dio la herencia a Israel, esa herencia que le había prometido, que era la tierra de Canaán. Dice, el pueblo de Dios recibió la herencia de parte de Dios. Israel, al recibir la herencia de parte de Dios, con Josué entra todo el pueblo y conquista aquella tierra. Y toma posesión de esa herencia, ya leímos los pasajes. Y habitan en esa herencia que Dios les había dado, esa tierra. Y a su vez el pueblo, cuando muere Josué, cuando mueren todos aquellos primeros hombres que entraron, la heredaron a sus hijos. Y le vuelven a decir a sus hijos, ustedes van a poder heredar esta tierra a sus hijos si ustedes se mantienen firmes a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Díganle, enseñen a sus hijos. Recuerde lo que Dios le dice, esta ley que yo te mando estará sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que se mantengan, en esta tierra que yo les he dado. Entonces, la responsabilidad de ellos era, yo ya estoy gozando de esta bendición, de esta herencia, tengo que enseñar a mis hijos a que se mantengan fieles a Dios para que ellos también reciban la tierra en heredad. En otras palabras, para que ellos también sigan gozando de esta tierra que Dios me ha dado, de esta tierra de Canaán donde habitamos. ¿Ok? Entonces tomó posesión, herencia, y a su vez el pueblo dejó en herencia las tierras y posiciones que tenían en Canaán a sus hijos. Y así que el argumento que explica perfectamente mi posición. Esta ilustración explica de manera correcta lo que yo estaba tratando de explicar en el video. Una herencia la recibe el hijo vivo de aquel padre que murió, no en otro sentido. Para que el hijo de aquel israelita recibiera la tierra en heredad, tenía que ser fiel a Dios y tenía que su padre haber muerto para heredar ese territorio que le había tocado por suertes a su padre. Una herencia, nuevamente, en cuanto a los israelitas, la reciben del padre que murió y no en otro sentido. ¿Ok? No en un sentido de que, mi hijo, voy a morir, pero te voy a dejar el mundo para que heredes el mundo. No, así no funciona. Ni tampoco funciona como decir, como David, hablando David diciendo, vamos a recibir la tierra por heredad, el mundo por heredad, suponiendo que se refiriera al mundo como dicen los testigos. Pues entonces, ¿de quién van a recibirla? Porque este ejemplo dice o nos muestra que para recibir la herencia tiene que morir previamente el padre. ¿Cómo sería esto? Si David la recibió en herencia de su padre, la tierra prometida, y se la dejaría a su hijo, ¿cómo en el futuro desearía el muerto recibir la herencia cuando ya dejó la herencia? No en el otro sentido. Entonces una herencia se recibe, el hijo vivo recibe la herencia de aquel padre que ya murió. Y nuestro Padre Celestial es eterno, no muere. ¿Ok? Entonces es eterno. ¿Cuál herencia nos va a dejar el Padre cuando muera? No funciona así para nosotros. Esto era para el pueblo de Israel. En el nuevo pacto es totalmente diferente. Pero bueno, sigamos con la explicación. Ahora la siguiente frase de la declaración. Dice, la palabra heredar, es decir,
recibiremos la tierra como herencia. Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué contexto? Vamos a heredar, sí, vamos a recibir la tierra como herencia, pero ¿en qué contexto? ¿En el contexto de que tierra se refería a David al mundo entero? ¿En el contexto que se refería a David a la tierra prometida? ¿En el contexto se referiría a David, no sé, a un pedazo de tierra para sembrar? ¿A qué contexto? Bueno, ya sabemos que David, él ya estaba heredando esa tierra prometida y se le iba a dejar a sus hijos. Era lo que esperaba David. No la tierra miles de años en el futuro. En cuanto a esto, primero ellos tendrían que probar que ahí en Salmos 37 no se refiere a la tierra de Canaán, sino que Dios les había hecho una promesa a Israel que ellos heredarían el mundo completo, el globo terráqueo. Y para probarlo es imposible, porque Dios no les prometió a los israelitas el mundo entero. En el contexto, siempre que aparece heredar la tierra, están hablando israelita y están hablando de un judío a otro judío. Entonces, ¿cómo probarlo? La promesa fue de Dios a su pueblo Israel y no fue de todo el mundo, fue de heredar la tierra de Canaán. Y si ellos dicen que la interpretación es que ellos la recibirán en el futuro, la tierra como herencia, basado por ejemplo en Salmos 37 o en cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento, tendrán que aceptar que lo que ellos van a recibir, porque era lo que Dios había prometido, lo que los testigos van a recibir, si ellos dicen que esa es su promesa para ellos, bueno, los testigos van a heredar la región de Canaán, no el mundo. Van a irse a vivir, ¿verdad? Van a irse a vivir allá en las regiones de Jerusalén y todas aquellas áreas de allá, Palestina por allá. Entonces van a andar en van a heredar ese pedazo de tierra, porque a ese pedazo de tierra se refiere la Escritura. Si eso es lo que ellos quieren heredar, van a heredar Canaán, que es lo que dice la Biblia. Pero tenemos otro problema. No son israelitas ellos. Pero incluso así, hay otro inconveniente. Que estas promesas no dijo Dios que era para todo el mundo. Estas promesas no dijo Dios que fuera para los testigos de Jehová. Estas promesas del Antiguo Testamento, de esa tierra prometida en heredad, dice que era para Israel. Y puesto que Dios no lo prometió a los testigos de Jehová, entonces la promesa de heredar esa tierra no es para ellos, es para Israel. Y le vuelvo a preguntar, si heredar la tierra prometida se refiere a heredar todo el globo terráqueo, ¿será que un día Israel heredará el mundo entero en el futuro? ¿Está usted dispuesto a aceptar esta conclusión bíblica? Si esa es su manera de pensar, que cada vez que aparece heredar la tierra en la ley mosaica hace referencia a que van a heredar el mundo entero, entonces algún día Israel heredará el mundo entero en el futuro. Porque sí, dice la Escritura, esa promesa era para los israelitas, y usted y yo no somos israelitas, usted y yo somos adoptados, usted y yo somos gentiles, para nosotros no es la promesa. Nosotros estamos no bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo el nuevo. Entonces, ¿heredará Israel el mundo en el futuro? Usted y yo sabemos que no. Sabemos muy bien que no. Porque esa ley ya no está en vigencia. Esa promesa fue para un pueblo específico. Heredar esa tierra era para Israel, la tierra de Canaán, no el mundo entero. Por otro lado, tendrían que armonizar, por ejemplo, el contexto de Salmos capítulo 37 y decir que es a futuro, ¿verdad? Que es a miles de años en el futuro, lo que David decía cuando dice los mansos heredarán la tierra, ¿verdad? Y los santos heredarán la tierra, y tantas declaraciones que se hacen en el Salmo 37 de heredar la tierra. Entonces David estaría hablando a miles de años en el futuro. Pero ¿cómo sería esto posible? Pondríamos a pelear a David contra David. Y no es así, David no estaba peleando contra él mismo. En dado caso, estarían los testigos contra David. Un hombre inspirado por Dios, dice Salmos 37:2. Pronto serán cortados los malos. No dijo miles de años después morirán los malos, dijo pronto. Versículo 9. Los malignos serán destruidos.
Capítulo 37, versículo 10 dice: de aquí en poco, no de aquí en 1000 años, 2000, 3000, 5000, 10000, de aquí en poco no existirán los malos, dice Salmos 37, 10, ya no estarán ahí. Ustedes mirarán y ya no estarán ahí. Salmos 37, 20, los impíos perecerán. ¿Cómo armonizamos todo el contexto de Salmos 37 si supuestamente dicen los testigos de Jehová que cuando David dijo de sus palabras de su boca, heredarán la tierra, se refiere a heredar el mundo miles de años en el futuro? Entonces, ¿cómo sucederá pronto que los malos serán cortados? ¿Por qué de aquí en poco no existirá el malvado? Y dirá, no, pues es que así en la Biblia se mencionan pasajes que de aquí en pronto, pero no es tan pronto, es en cierto periodo de tiempo enorme. No es verdad. ¿Por qué? David no hablaba de que los malos serían destruidos miles de años en el futuro. No está diciendo eso David. ¿Lo pudo haber dicho? Sí, pero no lo dijo. Sino que serían destruidos pronto. Tan pronto que ellos en su mismo tiempo de vida de David, de esos hombres que les estaba diciendo David, en ese momento... Dice, en ese momento miraremos, usted y yo, con los que estoy hablando ahorita, vamos a ir a mirar donde habitaban y ya no estarán ahí. Así, de ese pronto se refería David, no de miles de años. Imagínense en el tiempo de David, miles de años en el futuro. De aquí en pronto los miraremos y ya no estarán ahí, ¿verdad? En nuestra vida. Pues ¿cómo lo armonizamos eso? Con la interpretación de que es en miles de años en el futuro. Dice, mirarán, ustedes que les estoy hablando, mirarán a los malos y ya no van a estar ahí. Confíen en Dios para seguir heredando esta tierra, para seguir gozando de lo que Dios nos ha heredado ya. Y compartírsela a nuestros hijos, obviamente. Así que el heredar la tierra no es de miles de años a futuro. Y puesto que David ya tenía posesión de esa heredad, porque David era israelita, porque David era del pueblo de Dios, ¿verdad? De ese pueblo que entró con Josué a poseer esa heredad que Dios les dio. Entonces David ya estaba gozando de esa herencia que Dios les había dado. Y David, obviamente, podía dársela a sus hijos. Y se la dio. Le heredó esa tierra o ese pedazo que a él le había correspondido como rey a su hijo Salomón. Se le heredó. Y Salomón a la vez a sus hijos. Y luego ya sus hijos hicieron un problema y dividieron el reino. Pero esa es otra historia. El punto es que se podía heredar la tierra prometida. Si los hijos se mantenían fieles, los padres se la heredaban a sus hijos. Y sus hijos iban a gozar de esa herencia que Dios había dado a Israel. Mientras se mantuvieran fieles. Luego sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Se podía ir heredando esa tierra que Dios les había dado, que fluía leche y miel. Si los malos no serían destruidos dentro de 1000 años en el futuro, entonces la tierra tampoco sería recibida en miles de años en el futuro, en heredad. ¿Por qué? Porque David está haciendo referencia a esperen, confíen en Jehová, miren, que no les falte la fe. Mire, de aquí en poco, si nos mantenemos fieles a Dios, de aquí en poco ustedes mirarán que ya no van a existir esos problemas, esa gente mala. Y podemos heredar nuestra tierra. No solamente gozar de lo que Dios ya nos heredó, sino pasarla a nuestros hijos. El mismo caso de cuando usted hereda una casa. El ejemplo que nos daba. Y de que, ¿cómo obtuvo esa casa? Pues mi padre me la heredó. Entonces ya se acabó ahí. No, yo también, cuando muera, se la voy a heredar a mis hijos. El mismo ejemplo. David y su pueblo, Israel, ya habían recibido la herencia. Y cuando ellas murieran, se le iban a heredar a sus hijos. Así de lógico. No es tan complicado. Solamente se complica en la mente de un testigo de Jehová cuando quiere probar, obviamente, sus falsas doctrinas. ¿A quién le creemos? ¿A Dios o a la Biblia? Pues yo elijo creerle a la Biblia. Y la Biblia dice que esa heredad ya la habían recibido, ya vivían en esa herencia, gozando de esa herencia, y podían dársela en heredad a sus hijos. Ahora, si quisieran decir, vamos a suponer, bueno, sí, en el contexto habla de la tierra prometida, de Canaán, pero también al mismo tiempo está hablado en sentido profético, de que ellos la iban a recibir en ese momento, pero también en el futuro aquellos en el nuevo pacto van a recibir el mundo.
Pues no, otra vez. Entonces, si es así, entonces todos los que obedezcan a Dios en el Nuevo Testamento vamos a irnos a vivir a la tierra de Canaán, a esa región limitada, porque eso es lo que Dios le prometió a su pueblo. Ahora, si se acogen a esta interpretación de que es profética, tendrían muchísimos más problemas. No voy a tratar todos los problemas y contradicciones en los que caerían si dieran esta explicación. Y deberían de armonizarlas, esas promesas, con las promesas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Las cuales, le advierto, son absolutamente diferentes a las promesas del Antiguo Testamento. Porque fue dado un pueblo diferente, con leyes diferentes, con reglas diferentes, con promesas diferentes a las que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, permitiendo sin conceder que así fuera. Entonces, esto solo sería una sombra, no sería lo real. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si dices, bueno, pero esto es una sombra, es una manera profética de lo que pasará en el futuro. Bueno, entonces no podemos tomarla literalmente. No, esta no sería la promesa real, los pasajes del Antiguo Testamento. La promesa real sería en todo caso los pasajes que hablan en cuanto a la herencia que recibiremos de parte de Dios en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. ¿Cómo sé esto? Porque la Biblia llama que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra, no es lo real. Fíjese, vamos a leer este pasaje. Hebreos, nada más por mencionar uno, hay muchos pasajes, pero otra vez, uno nada más. Hebreos 1:10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Una sombra está difusa, una sombra está, no se alcanza a ver bien. A lo mejor da la silueta más o menos como será, pero no es la imagen misma de las cosas. Si usted se quiere basar en lo que dice el Antiguo Testamento, usted se está dejando guiar por lo que es todo difuso, todo borroso. Pero el Nuevo Testamento le dice claramente cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Y no es habitar en una tierra física y no es habitar en la tierra de Canaán. Eso sería sombra. Sombra del Antiguo Testamento. Y nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que a Él se acercan. Mire, le doy ejemplos de sombra. Le voy a dar 2 ejemplos para que usted me entienda a qué me refiero. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice, y también lo menciona 1 Corintios 10, que el pueblo de Dios fue bautizado, note la palabra, fue bautizado en la nube y en el mar. ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando pasaron el Mar Rojo. Ahora, si eso es lo real, si esa es una sombra de lo que sería el bautismo bajo el Nuevo Testamento. Pero no es lo real. Ahora, si usted insiste en que eso es lo real, entonces para ser bautizados usted y yo tendríamos que ser literalmente atravesar el Mar Rojo y una nube cubriéndonos por arriba para que pudiéramos ser bautizados correctamente. Lo cual no es así. Porque eso es una sombra. Otra sombra. Los sacrificios de animales. Se hacían sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente Cristo se ofreció una vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto. Ya no necesitamos más sacrificios. Ahora, si usted insiste que esa sombra del Antiguo Testamento es la que debemos de aceptar hoy en día, entonces tendríamos que hacer sacrificio de animales hoy en día. Tendríamos que bautizarnos en la nube y en el mar hoy en día. Pero son sombras, no es lo real, no es la imagen misma de las cosas. Aunque lo tomaran, dijeran, es que es profecía, aún así no sería la imagen misma de lo que Dios promete en el Nuevo Testamento. Sería una imagen, una sombra difusa, ¿verdad? Algo que no da los detalles precisos, no la imagen misma de las cosas. Entonces no podemos dejarnos guiar por el Antiguo Testamento diciendo, ahí está, vamos a heredar la tierra. Si lo toma de esa manera, entonces sería una sombra, no sería lo real. Tendríamos que ir al Nuevo Testamento para ver los detalles de qué realmente es lo que Dios ha prometido para usted y para mí. Porque esas promesas no son suyas, no son mías. Son para el pueblo de Israel. Y Dios ya les cumplió sus promesas a ellos. Pasemos al comentario 2. Ese es el comentario 1. Vamos al segundo comentario que se nos dejó, que también es interesante. Y es en referencia
al pasaje de Isaías 65:20. Es interesante notar cómo los testigos de Jehová toman nada más el pasaje que habla de la frase que a ellos les gusta en el oído y dicen, aquí dice heredarán la tierra, ahí está, vamos a heredar la tierra. ¿Y el contexto? ¿Lo tiramos a la basura? O sea, no vemos a quién le dijo, por qué se lo dijo, bajo qué ley se lo dijo, a quién le prometió 2 esos, si se lo cumplió o no. No, ahí dice heredar la tierra, lo hago para mí, me va a heredar la tierra a mí. No, Señor, así no se estudia la Escritura. Ahora, respecto a Isaías, por eso vimos el contexto de Isaías capítulo 65, ¿verdad? Desde donde habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y empieza a explicar a cuál herencia se refiere. Y obviamente en el contexto de Isaías no se refiere a la herencia para nosotros, se refiere a la herencia para el pueblo de Dios. Pero bueno, dice, este es el comentario. Respecto a Isaías, un testigo explicará que mientras vivas en el paraíso vivirás siempre. Y cuando respetes las leyes nuevas de los nuevos rollos que se abrirán. ¿Dónde dice todo eso en Isaías? Yo no lo encuentro, pero bueno. Dice, y aún si tienes 100 años viviendo, pero desobedeces, o 200, ya no se te permitirá seguir viviendo para que no contamines el mundo de vida en el paraíso. No sé si se entiende el punto desde la perspectiva de un testigo de Jehová. Sí, claro que lo entendemos el punto desde la perspectiva de un testigo de Jehová. Vamos a analizarlo parte por parte. Vamos a ver si este pensamiento de los testigos de Jehová va en armonía con la Escritura o no lo es. Recordando que todos los pasajes del Antiguo Testamento son una sombra de lo real. ¿Dónde está lo real? ¿Dónde está lo verídico? Las promesas para nosotros tangibles hoy en día en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Vamos entonces a ver esta parte. Yo le diría, bueno, es muy respetable los que opinan los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero si un testigo de Jehová me dijera, es que no es así, es así, de esta manera nosotros pensamos que es de esta forma. Bueno, muy respetable, es su opinión, ¿verdad? Pero yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Así es que yo no creo a una organización, yo no creo a un grupo que me dice qué es lo que tengo que creer. Yo tengo mi Biblia, puedo estudiarla, puedo trazarla, puedo llegar a la conclusión correcta sin necesidad de que alguien me diga, tienes que interpretar este pasaje de esta manera y así es y no mires lo demás. No, muy respetable. Si usted quiere seguir a esa organización de los testigos, muy respetable, usted puede hacerlo, puede seguir ahí con ellos. Pero si no, pues bueno, indague la Escritura porque en ellas tenemos vida eterna, ¿verdad? Así que con esto en mente yo haría lo siguiente o daría la siguiente explicación. La primera parte del comentario dice, vivirás siempre y cuando respetes las leyes nuevas de los nuevos rollos. Esto es lo que nos diría un testigo de Jehová. Y sí, ¿por qué? Porque van a tratar de armonizar ese pasaje con su línea de pensamiento, de interpretación. Ahora, ¿qué diríamos a esto? En esta parte, si usted se fija, dice, y vivirás siempre y cuando respetes las leyes nuevas de los nuevos rollos. Lo cual implica que si no respetamos esas leyes de los nuevos rollos, entonces vamos a dejar de vivir, no vamos a seguir viviendo, vamos a morir. Implica que vamos a morir. ¿Ok? Vives si haces esto. Si no haces esto, entonces no vives. Y no vivir es morir. Entonces, en esta parte está implicando que según seguirá existiendo la muerte en ese tiempo. En ese tiempo cuando ya el pueblo de Dios esté viviendo esas promesas del Nuevo Testamento que Dios nos ha hecho, implica que seguirá existiendo la muerte. Esta declaración a la luz del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es imposible y contradice las Escrituras. ¿A qué me refiero? Vamos a primero a los Corintios. Capítulo 15, versículos 50 a 55. Pablo hablando de cómo van a suceder las cosas en ese día, que seamos transformados para poder accesar a esa promesa del nuevo, la promesa real que Dios ha hecho, no la sombra del antiguo, la real que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, pero esto les digo, hermanos, cristianos, que siguen a Dios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para partir de ahí, esa nueva promesa que Dios nos ha hecho en el Nuevo Testamento ya no requiere que nosotros tengamos carne, un cuerpo, ni sangre como la tenemos hoy en día.
Sin embargo, los testigos a veces dan la idea de que sí, que requieren ese cuerpo. Ahora, dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiero aclararle algo aquí. Aquí no está hablando de un grupo especial que va a ser el que va a ser transformado y otro no. Dice, pero esto digo hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Todos aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Como dice Juan, capítulo más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Venimos a ser hijos de Dios por adopción. Entonces venimos a ser hermanos entre nosotros cuando somos adoptados como hijos de Dios. Obedecemos y creemos en Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Prometido. En fin, el Hijo de Dios. Esto digo hermanos, no dice, esto les digo a 144,000, no, a todos aquellos que son hermanos que han sido adoptados. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, o sea, el pecado no va a heredar, o lo corrupto no va a heredar algo que es no corrupto. Dice 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿quiénes son estos todos? Todos los hermanos seremos transformados, todos seremos transformados. ¿Todos quiénes? Todos los hermanos. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, subraye, incorruptibles, con un cuerpo que no se desgasta, que no se corrompe. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, algo que no se corrompe. No acaba ahí el pasaje, viene la parte importante. Bueno, no importante, pero interesante. Y esto mortal, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Ve cómo va a ser diferente nuestro cuerpo cuando resucitemos? Es necesario que este cuerpo corruptible ya no sea corruptible, sino que se vista de incorrupción. Es necesario que este cuerpo que muere ya no muera, sino que se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya el sepulcro no tiene poder sobre nosotros, porque nuestro cuerpo ya no es un cuerpo que muere. Nuestro cuerpo, cuando resucitemos, va a ser un cuerpo incorruptible. Un cuerpo inmortal. Un cuerpo vestido de inmortalidad. Entonces, ¿cómo armonizamos con lo que dice Isaías? ¿Cómo lo armonizamos? Si Isaías dice que morirán, seguirá habiendo muerte. ¿Cómo? Recordemos, el Antiguo Testamento es sombra. Esto es lo real. Yo me quedo con lo real. Y dice que cuando resucitemos, seremos vestidos de incorrupción. Un cuerpo que no se acaba, que no se destruye. Y un cuerpo que no muere, vestido de inmortalidad. Sigamos. La Escritura claramente dice que cuando resucitemos, que resucitemos ¿quiénes? Los hermanos, los hijos de Dios, tendremos un cuerpo incorruptible y seremos vestidos de inmortalidad. Esto es, que la muerte ni el sepulcro tendrán más poder sobre nosotros ni sobre nuestra existencia. Ahora le hago una pregunta a mi amigo testigo de Jehová o mis hermanos que nos miran. ¿Qué es para usted inmortalidad? Si nos vamos a vestir de inmortalidad, ¿qué significa la palabra inmortalidad? ¿Cuándo seríamos inmortales? Después de resucitar. ¿Cuándo tendríamos un cuerpo que no se desgaste, que no se corrompa? Después de resucitar. Entonces, ¿qué acaso inmortalidad no significa que ya no podemos morir? Dado que la resurrección y vestirnos de incorrupción y de inmortalidad es antes de poder entrar a esa promesa de Dios en el Nuevo Testamento, paraíso, como lo llaman los testigos de Jehová. Entonces la muerte en el paraíso ya no existe más. ¿Por qué no existe? Porque ya el sepulcro no nos puede vencer, porque ya la muerte no puede dañarnos, porque tenemos un cuerpo resucitado incorruptible y un cuerpo inmortal.
Entonces, ¿por qué la explicación de que mueren de 100 o 200 años? Amigos testigos de Jehová. ¿Cómo? ¿Quieren quedarse con la sombra de lo que dice la Escritura? Yo me quedo con lo real. Seguimos. Sé que quizás ellos van a decir, que siempre tienen algo que decir, digan que eso de 1 Corintios 15 es de los que van al cielo, no de nosotros, eso es de los 144,000. Bueno, eso sería otro tema a tratar, ¿verdad? Pero ahí Pablo no dijo, y los 144,000 o la manada pequeña cuando resuciten. No, dijo, y vosotros hermanos, cuando resucitemos, todos nosotros, hermanos, no un grupo especial, todos tendremos un cuerpo incorruptible, vestido de incorrupción y de inmortalidad. Ellos dirían, no los que se quedan en la tierra, esos son diferentes, nomás los que van al cielo. ¿Y dónde dice eso la Escritura? Porque Pablo no habla de 144,000 que van a resucitar inmortales y con un cuerpo incorruptible, y otro grupo se iba a resucitar con carne y sangre. No. Habla de un solo grupo. Y para eso, si usted insiste en que va a haber un grupo que se va a quedar en la tierra, entonces tendría que regresar nuevamente yo a dar mi argumento de Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 11. ¿Cuál tierra y cuál cielo y cuál tierra va a ser destruido? Según Hebreos 1, 10 al 11. Según la Biblia de los Testigos de Jehová y según la palabra griega, va a ser destruida completamente ese cielo y esa tierra. ¿Cuáles son? Hebreos 1, 10 al 11. Como dicen ellos, el paraíso seguirá existiendo. Aquello que ya para ese tiempo habrá sido destruido. Primero a los Corintios, ¿cómo va a seguir existiendo? Aquello que ya fue destruido. Dice, si la muerte ya fue destruida, ¿cómo va a seguir existiendo si ya fue destruida? ¿Y cómo sé que ya va a ser destruida la muerte? Pues si tenemos un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal, pues ya la muerte no tiene efecto sobre nosotros, nos dijo Pablo. Ya no hay muerte. Y la Biblia también nos lo declara ahí mismo, en el mismo capítulo donde Pablo habla a los Corintios, pero ahora en el versículo 26, previo a los versículos que leímos, dice, y el último enemigo a ser destruido será la muerte. La muerte va a ser lo último enemigo a ser destruido. Será destruido, ¿por qué? Porque ya nuestro cuerpo es inmortal. Lo dijo esto antes de decir la condición del cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. Apocalipsis 20:14. La muerte, dice la Biblia de los Testigos de Jehová, la muerte y la tumba, no dice tumba, ¿verdad? Dice Hades o Hades, pero ellos lo traducen como tumba porque esa es otra doctrina falsa de los Testigos de Jehová que después estudiaremos. Dice la muerte y la tumba, pero dejémoslo así por lo pronto. La muerte y la tumba fueron arrojadas al lago de fuego, y el lago de fuego fue representada la muerte segunda. O representa la muerte segunda, perdón. Entonces, Corintios dice Pablo que la muerte será destruida. Apocalipsis dice Juan que la muerte y la tumba serán destruidas. Por lo tanto, ya no hay más muerte ni más personas para sepultar, si es como dicen los Testigos de Jehová. Apocalipsis 21:4. La promesa de ese lugar que nos menciona en el Nuevo Testamento donde vamos a habitar dice, y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Le vuelvo a preguntar. Bueno, le vuelvo a preguntar. Lo vuelvo a leer, vuelvo a preguntar. La muerte ya no existirá. Ahora, si Apocalipsis nos está diciendo que todas aquellas personas que entren a esa promesa de Dios del Nuevo Testamento, de esa nueva promesa para todo el mundo, en ese lugar ya no va a existir la muerte, ¿cómo es posible que en la explicación de Isaías, que digan que es la misma promesa de Dios en el Nuevo Testamento, solamente mencionada muchos años antes, cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios diga que si hay muerte, y ellos mismos lo afirmen, que los pecadores van a morir, si mueren aunque tengan 100 años el pecador va a morir, y en el Nuevo Testamento dice, ya no existirá? Para aquellos que alcanzaron la promesa de salvación de Dios. Y la muerte ya no existirá. ¿Qué significa? Ya no existirá. Que ya no hay muerte. Ni habrá más tristeza,
ni llanto, ni dolor porque alguien falleció, porque las cosas anteriores han desaparecido. Y si desaparecieron, entonces ya no existen. La muerte ya no existe. Entonces, ¿cómo se atreven los testigos de Jehová a pretender, dando la explicación de que esa herencia del Nuevo Testamento es la de Isaías, capítulo 65, versículo 20, diciendo que sigue habiendo muerte? Ahora, la palabra muerte no es extinción, y eso lo trataremos también porque es otro error de los testigos de Jehová. La palabra griega es thanatos, que es separación. Pero ya lo explicaremos. Ahorita no vamos a confundirnos con eso. Entonces, la muerte ya no existirá. Ya no va a existir. ¿Qué hacemos? Ya no existen. Si la Biblia dice que para ese tiempo de que estemos gozando de esas promesas que Dios ha hecho para nosotros en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo, para el tiempo que usted y yo obedecemos lo que Dios manda, estemos gozando de esa promesa de Dios hecha a nosotros, nos dice la Biblia que la muerte ya no tendrá efecto sobre nosotros, que la muerte ya no existirá en ese lugar. Yo le creo a la Biblia. Así digan la organización de los testigos de Jehová, así diga el Papa, así diga los siervos fieles y discretos, así digan los profetas fulanito, sutanito. Yo le creo a la Biblia. Aunque los testigos digan que la muerte seguirá existiendo en ese lugar que Dios promete para nosotros en el Nuevo Testamento, yo le creo a la Biblia. Dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo me quedo con Dios, porque Dios es veraz y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo me quedo con Dios. Si la Biblia y Dios en su palabra me está diciendo que la muerte, para cuando gocemos de esas bendiciones que Dios nos promete en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ya no existirá porque habrá desaparecido, yo creo. Permítame un momentito. Bien, gracias por esperarnos. Regresamos entonces. Nos quedamos, usted tiene que elegir, ¿verdad? Creerle a Dios o creerle a una organización, creerle a Dios o creerle a cualquier otra persona. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, si la Biblia no dice que no existirá, no existirá. Yo lo creo, yo lo acepto. Si tengo que poner en una balanza lo que dice la Escritura con lo que dice un hombre o una organización, créamelo, no lo voy a dudar en lo más mínimo. Me voy a quedar con lo que dice la palabra de Dios. Seguimos entonces. Segunda parte del comentario, del segundo comentario dice: y que si aún tienes 100 años viviendo, pero desobedeces, o si tienes 200 años, ya no se te permitirá seguir viviendo para que no contamines el modo de vida en el paraíso. Bueno, así pensaría un testigo de Jehová, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer preguntas al texto. Vamos a Isaías capítulo 20. Vayan sus Biblias a Isaías capítulo 65, versículo 20. Y respóndame por favor estas preguntas. Déjenme, voy aquí en la Biblia de los testigos de Jehová, a Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 20. Dice el versículo 20: no llegará a ver en aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará mal contra él. Primera pregunta: ¿dónde aparece la palabra paraíso? Porque si regreso en lo que va a comentar el testigo de Jehová, comentaría de la siguiente manera. Dice: y aunque si tienes 100 años viviendo, pero si obedeces, ya no se te permitirá seguir viviendo para que no contamines el modo de vida en el paraíso.
En el paraíso. Esta es la explicación de Isaías 65:20. Primero, ¿dónde aparece la palabra paraíso? En Isaías 65:20. ¿Está la palabra paraíso o no está? Si no está, entonces no la menciones, porque no está la palabra paraíso. Dejemos entonces la palabra paraíso a un lado. Tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, y la Biblia no menciona en Isaías 65:20 la palabra paraíso. Ahora que tú digas, no, pero yo la entiendo así o los textos. Bueno, ese es otro asunto. El pasaje no lo dice. Entonces, en ese pasaje que estamos estudiando, saquemos de ese pasaje la palabra paraíso porque no aparece. 2. Si el niño no morirá de pocos días, como dice la Escritura, entonces, ¿sí morirá de muchos días? O sea, si no muere de pocos, entonces está, por implicación, nos está diciendo que no va a morir de pocos, pero sí va a morir cuando tenga muchos días de vida. Entonces sigue habiendo muerte. No va en armonía con lo que nos dice Pablo de aquellos hermanos que habremos de resucitar para recibir la herencia. No va en armonía este pasaje de estas promesas con la que nos prometen en el Nuevo Testamento. Entonces aquí algo está raro, aquí algo está mal. Bueno, lo malo es que los testigos quieren que una promesa no hecha para ellos concuerde con otra promesa que no era para los israelitas, sino para todo el mundo. En un pacto diferente, en una ley diferente. No va a quedar, porque son dos promesas diferentes. Tercero, ¿por qué morirá ese niño? Porque dice, el niño no morirá de pocos días, entonces sí va a morir. Va a haber un tiempo en que el niño muera. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué va a morir ese niño? ¿Morirá por ser pecador? Porque es lo que implican en el comentario los testigos de Jehová. Fíjese cómo dice. Y que aunque si tienes 100 años de vida, pero desobedeces, lo cual sería pecado, la desobediencia es el pecado, transgresión a la ley de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces, transgresión a la ley de Dios es pecado, es desobediencia. ¿Pecó Adán y Eva? Sí, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios. Eso es pecado. Entonces, ¿morirá el niño porque peca? ¿Dice eso Isaías 45? ¿Que los niños morirán por causa de pecar? ¿Dónde lo dice? Que yo no lo leo. Y si no lo dice, entonces no digas algo que el pasaje no dice, ¿verdad? Le diríamos al testigo de Jehová. ¿Dónde dice el pasaje tal cosa? Que el niño morirá por haber pecado, por ser pecador. ¿Dónde dice eso? En Isaías. Ah, no, es que así lo entendemos. Ah, eso es otro asunto, pero no lo dice, ¿verdad? No, entonces dejémoslo afuera. Dejemos afuera la palabra paraíso. Dejemos afuera que el niño va a morir porque pecó, por eso va a ser expulsado, sacado de ahí, porque no lo dice. ¿Ok? 4. 3. ¿Morirá ese niño por ser pecador? No. Pregunta 4. ¿Dónde dice tal cosa? ¿Que el niño morirá por ser pecador? No lo dice. ¿Qué pasará? La pregunta 5. No le puse el 5, discúlpeme, se olvidó. ¿Qué pasará con el viejo después de que cumpla sus días? Porque dice que va a cumplir sus días. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un término de sus días. Entonces, ¿qué pasará con aquel hombre que envejece cuando cumpla sus días? Pues va a morir. Pero esto es tan completa contradicción con lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, 50, 55. Que todos los hermanos, que todos los hijos de Dios, vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Ahí no salió la I, incorruptible. Pero estos de este pasaje tienen un cuerpo corruptible. Por lo tanto, no han sido transformados. Entonces, ¿cómo pudieron entrar al paraíso? Que no aparece la palabra paraíso en Isaías. Vamos a decir a la promesa de Dios en el Nuevo Testamento. A esa promesa que Dios ha dado en el Nuevo Testamento para todo el mundo. Todos los que le obedecen. ¿Cómo van a poder entrar en el reino de los cielos, que es como lo llama el apóstol Pablo, en ese nuevo reino, si no han sido transformados? Si aún las personas siguen haciendo un niño, creciendo y envejeciéndose, su cuerpo se empieza a corromper, a envejecer, hasta que se cumplen sus días y se murió. Entonces, tenemos dos promesas diferentes. Una en Isaías que nos habla de que niños nacen y crecen y mueren, y ancianos que sus días se cumplen.
¿Y qué pasaría cuando esos días del anciano se cumplan? Pues va a morir. Pero ahora viene la pregunta, ¿dónde dice que ese anciano que ya cumplió sus días porque pecó? ¿Va a morir porque pecó? ¿O va a ser expulsado porque pecó? ¿Dónde dice el texto? No lo dicen. Estas simplemente son suposiciones de los testigos de Jehová. No dice el texto. Entonces, si no lo dice, dejemos esa de a un lado, porque no lo dice el texto. Entonces, ¿dónde dice que el viejo cuando cumpla sus días los va a cumplir? Su término de días, porque pecó. Cuando cumple esos días, no lo dicen. Si muere el niño, porque ya vimos que el niño morirá, pero 100 años, pero morirá. Ahora, si el niño muere, sea de 100 años, 1000 años o lo que sea, si el niño muere y el anciano muere, ¿es eso vida eterna? ¿Cómo puede ser eso vida eterna? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede ser esto vida eterna? Si el niño muere. Sí, pero 100 años, pero muere. Y el anciano también. Se cumplen sus días. ¿Es eso vida eterna? Porque se nos promete otra cosa en el nuevo pacto, en lo real. Se nos promete vida eterna, no una vida de 100 años. El niño morirá de 100 años. ¿Y dónde dice que el niño morirá de 100 años por haber pecado? No lo dicen. 8. ¿Dónde dice el pasaje que si alguien desobedece a Dios a los 200 años, se le expulsará del paraíso? ¿Dónde aparece la palabra al que peque será expulsado de ese paraíso? No aparece, no está. Toda esta frase, al que peque, aunque tenga 100 y 200 años, será expulsado del paraíso para no corromper. Todo eso es añadido. Todo eso que mencioné, o que acabo de decir, no está en el texto. Todo eso es una idea de un hombre que le puso al texto. No dice, no lo dice. Y si lo dice, ¿dónde está? Porque ya leí las dos versiones de los testigos de Jehová, leí hasta la versión más antigua, leí Reina Valera y he leído otras versiones y no encuentro eso. No encuentro donde dice, y el niño, aunque tenga 100 años y peque, o que tenga 200, cuando peque va a ser expulsado del paraíso para que no contamine. No encuentro. ¿Dónde aparece toda esa explicación? Simplemente miro que los niños morirán de 100 años, pero morirán. Y el anciano cumplirá sus días, lo cual indica que el niño va a nacer, va a crecer, va a envejecer y va a cumplir sus días. Van a seguir muriendo. ¿Es eso vida eterna que nos prometió en el nuevo pacto? ¿Están en armonía el nuevo pacto con el antiguo? No, porque el antiguo pacto era para Israel. El nuevo pacto es para todo el mundo. Mejores promesas. En aquellas iban a vivir 100 años. ¡Ah, excelente, 100 años! Ahora ya no son 100 años, ahora nos promete vida eterna. ¿Con cuál se queda usted? Yo me quedo con el nuevo pacto. 8 dice, ¿dónde dice el pasaje que si alguien desobedece a los 200 años será expulsado del paraíso? No aparece en los 200 años. Esto solamente está en la mente de los testigos de Jehová. Solamente dice si el niño de 100 años. Dice la pregunta 9. ¿Dónde dice el pasaje en Isaías 65:20 que alguien que peque en el paraíso será expulsado? No está. No está. Vuelvo a leerle Isaías 65:20. Versión de los testigos de Jehová, Biblia negra. Ya no llegará a haber en aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad. O sea, ya no morirán de poquitos días, pero morirán de más días. Dice, de unos cuantos días de edad. Ni un viejo que no cumpla sus días. Toda su vejez la va a cumplir, ¿verdad? No cumpla sus días. Porque uno morirá, vuelvo a repetirlo, porque uno morirá como simple muchacho. Morirás. A final de cuentas vas a morir. ¿Es eso vida eterna que nos dice en el Nuevo Testamento, promesa para nosotros? No. Morirá como simple muchacho. Aunque tenga 100 años de edad, va a morir. Aunque tenga 100 años de edad, va a morir.
no es eterna. Dice, y en cuanto al pecador, ojo, y en cuanto al pecador, no quiere decir que ese pecador es el de los 100 años, ojo, porque vamos a aclarárselo, mire, vamos a ver si puse la diapositiva. Bueno, faltaban esto. Entonces la frase de si llevas 100 años viviendo y desobedeces, ya no se te permitirá seguir viviendo para que no contamines. Es solo la imaginación de los testigos de Jehová, ya que el texto no dice tal cosa. Ya vimos que no dice eso. Isaías simplemente dice que morirán los niños y los ancianos. Pequen o no pequen, tienen un periodo de tiempo. Porque ahí no dice, morirá de 100 años si peca. No lo dice. Dice, morirá de 100 años, nada más. Peque o no peque. Ahora, si eres pecador, pues vas a ser maldito, pero no dice que vas a morir, ni que vas a ser expulsado. ¿Puede algo ser maldecido sin ser expulsado y sin morir? Sí. Entonces esto no es la tierra nueva, esto es la tierra de Canaán. Según su interpretación, los testigos de Jehová vivirán eternamente en el paraíso, pues seguirán muriendo en el paraíso. Fíjese, esa es la promesa de ellos. Ellos esperan vivir 100 años en un paraíso y después morir. Porque su promesa de Isaías 65:20 dice que van a morir. Viejos, pero morirán de 100 años. Pues yo me quedo con las promesas del Nuevo Testamento. Vida eterna, no vida de 100 años. Este pasaje simplemente no dice lo que los testigos reclaman. Yo le creo a Dios. ¿Usted a quién le cree? Híjole, no sé, déjenme ver si lo puse el pasaje que quería mencionarles. Creo que no lo puse. Ay. Bueno. Déjenme ver si estaba más para atrás o si no. Híjole. No, aquí no está. No, creo que no lo puse, discúlpenme. Bueno, vamos a regresar a donde estaba. Déjenme llegar a... Nos quedamos ahí. Si regresamos a la escritura, les decía... Déjenme tomar ahora Reina Valera. Ya se los leí en la de los testigos de Jehová. Déjenme tomar ahora versión Reina Valera y leérselos. Estoy aquí batallando con todo al mismo tiempo. Ok, aquí estamos. Dice 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. Ok, niño que muera de pocos días. Entonces sí va a haber niños que mueran de muchos días. Ni viejo que sus días no se cumplan. Ya, hay un cumplimiento de días. Porque el niño, ojo, quiero que subraye la palabra, porque el niño morirá de 100 años. ¿Qué le va a pasar al niño? Va a morir hasta cuando tenga 100 años. ¿Ok? El niño vivirá una vida de 100 años. Es lo que está diciendo. Ahora, los testigos de Jehová en su explicación hacen lo siguiente. Déjeme decirle dónde está el truco. Hacen lo siguiente. Luego toman lo que sigue en el versículo. Dice el versículo de 100 años. Dice, y el pecador de 100 años será maldito. Y dicen, ahí está. El hombre que peque, aunque tenga 100 años... No, eso no está diciendo el pasaje. No. Vuélvalo a leer. Sí está diciendo, el pecador, aunque tenga 100 años, va a morir. Va a ser expulsado. No dice eso el pasaje. No, señor, no dice eso. Léalo otra vez. Primero, punto 1. El niño que nazca en ese lugar morirá de 100 años. ¿Qué quiere decir? Que va a morir cuando tenga 100 años. El niño. No dice, y el pecador morirá de 100 años. No. El niño. No está hablando de los pecadores, está hablando de el niño. ¿Ok? Por eso dice, los niños no morirán de pocos días. Esos niños, está hablando del niño, no morirá de pocos días. El niño va a morir de 100 años. El niño no va a morir de pocos días. El niño va a morir de 100 años. ¿Quién va a morir de 100 años? El niño.
no el pecador. Ahora dice, por otra parte, y el pecador de 100 años será maldito. Niño, por un lado, pecador de otro. No está diciendo, si los quieres unir, entonces estarías diciendo que el niño es pecador. ¿El niño es pecador? ¿Cómo puede ser un niño si tiene 100 años? ¿Mueren los niños por pecar en esa tierra prometida? ¿En ese paraíso? ¿Mueren los niños por pecar? No, porque está hablando, los niños no van a morir de poquitos días, sino morirán de 100 años. Tendrán una larga vida los niños. Ahora, por otra parte, los pecadores de 100 años serán malditos. ¿Verdad? Los pecadores van a ser maldecidos en esa tierra. ¿Verdad? ¿Por qué 100 años? Porque la expectativa de vida en esa tierra que Dios les iba a dar, tanto a los niños como a niños buenos, como a los hombres malos, era de 100 años de vida. Entonces el niño va a vivir 100 años, esa es la expectativa de vida. Y los pecadores, la expectativa de vida son 100 años. Pero a diferencia de un niño que hace la voluntad de Dios, que va a gozar de esa bendición que Dios les va a dar, el que no haga la voluntad de Dios en esa tierra prometida, en esa tierra de Canaán, que es a lo que está hablando el pasaje, dice, va a ser maldito por ese tiempo de vida que él no haga la voluntad de Dios. Así sean 100 años. Va a ser maldito. Pero no está hablando de que el niño fue expulsado por ser pecador. No habla ni de expulsión, ni habla de muerte. Habla de que los pecadores van a ser maldecidos. No expulsados, no muertos. Así es que toda esta idea que los testigos de Jehová ponen de que ahí dice, y el pecador de 100 años es el niño. No es el niño. Está hablando de dos cosas diferentes. En la versión gris, creo que, no sé si es la gris que lo pone. Sí, creo que es la gris, no es esta. 20. En cuanto al pecador que, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Aunque sea ya, que esté en esta versión está más entendible, mire, dice, y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Entonces, no importa que ya esté en el pecador, aunque esté en el último tiempo de su vida, si se aparta de Dios, aunque esté en ese año 100, que es la expectativa de vida, va a morir, dice la versión negra de los testigos de Jehová. La versión gris lo pone de una manera diferente para hacer referencia a que el que peca es aquel que muere o que es expulsado. No es así. La versión negra. Entonces estaríamos en dos versiones compitiendo, ¿verdad? Versión pasta negra nos diría una cosa, versión gris nos diría otra cosa diferente. ¿Cuál dice la verdad? Si una miente, la otra dice la verdad. O si la otra dice la verdad, la otra miente. O ambas mienten, ¿verdad? Porque ambas no pueden decir la verdad. Entonces tenemos que no es así. Los testigos de Jehová creen en una promesa de una expectativa de vida de 100 años, que van a vivir 100 años en el paraíso y después van a morir. No dice así el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento promete vida eterna. Vida eterna. Pero una pregunta interesante. ¿Cómo pudo colarse un pecador a ese paraíso que lo llaman los testigos de Jehová? ¿Cómo pudo colarse un pecador? Si en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ya todas las personas pecadoras, malas, ya fueron separadas y lanzadas a este lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, que se llama la muerte segunda, si ya fueron puestas ahí, ¿cómo es que entraron a la promesa de Dios? Porque sigue diciendo Apocalipsis 21:27. En ese lugar de esa nueva promesa en el Nuevo Testamento dice, no entrará en esa nueva tierra, en esa nueva promesa, ninguna cosa inmunda, sucia, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de Cordero. ¿Cómo se colaron? ¿Cómo entraron esos pecadores a la tierra prometida? Para ser malditos y ser expulsados luego de ese paraíso. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no se dio cuenta y se le pasaron por la espalda y Dios ni se enteró y se metieron al paraíso esos hombres? No, mis amigos testigos de Jehová. Su interpretación es la que está errada.
en esas promesas nuevas para nosotros, para todo el mundo hoy en el Nuevo Testamento, no va a poder estar en esa ciudad, ni siquiera entrar, no diga si habitar, ni siquiera va a poder accesar ahí. Porque ellos dicen, no van a estar ahí, pero si peca, entonces va a ser sacado. Dice Dios que ni siquiera van a poder entrar para poder pecar ahí adentro. No se les va a permitir. No entrar en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación. Esos ya van a ser apartados desde antes. A Dios no se le va a pasar ninguno. ¿Cómo se colaron entonces a ese paraíso? ¿Ve todas las inconsistencias en esa interpretación? Espero que sí. Aunque sé que si usted es testigo de Jehová y usted ha sido doctrinado de esa manera, va a ser muy complicado. Usted tiene tatuadas esas ideas en su mente. Y le han enseñado que todo lo que yo diga es una herejía, ¿verdad? Es del diablo, no es de Dios, porque usted tiene que confiar en sus siervos fieles y discretos, que son los únicos que pueden entender la palabra y decirle qué significa y qué dice cada texto. ¿Cómo armonizan todo el contexto de Isaías si adoptamos esa condición de los testigos, esta interpretación de los testigos de Jehová? Primero, Isaías capítulo 65, versículos 18 al 19. Claramente y literalmente la promesa nos dice, estas promesas para Jerusalén, los judíos, no para los testigos de Jehová. Y las promesas del Nuevo Testamento son para todo el mundo. Perdón, discúlpenme. Dice Isaías capítulo 65, versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría. ¿A quién? A Jerusalén. ¿A los testigos de Jehová? No. A Jerusalén, y a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Pues a los israelitas, a los judíos, gozo. ¿Y me alegraré con quién? ¿Con los testigos de Jehová? No, con Jerusalén. Esas promesas no son para nosotros, están en el Antiguo Testamento, es para los judíos, sigue siendo para los judíos. Literalmente, no sé si lo pueda leer o no en su Biblia. Se lo voy a leer en los testigos de Jehová porque usted quizás diga, no, su Biblia está truqueada, está mal, la de nosotros es la que está correcta. Bueno, vamos a la suya. Vamos al versículo 18, dice... pero alborocense, y estén gozosos para siempre en lo que voy a crear. Porque miren, voy a crear a Jerusalén una causa para gozo y a su pueblo una causa para alborozo. ¿Para quién? Para Jerusalén, no para nosotros. Para su pueblo. 19. Y ciertamente estaré gozoso en Jerusalén. ¿Ok? Y me gozaré en mi pueblo. Y no se oirá más en ella el sonido de llanto ni el sonido un lastimero de clamor. Qué rara interpretación, qué rara traducción, pero bueno. Y luego ya viene el versículo 20, ¿va? No habrá niño, no llegará a ver en aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá, van a morir, como simple muchacho. Aunque tenga 100 años de edad, va a morir. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, aunque ya esté para morir, aún así no se va a salvar de que invoquen el mal contra él. Versículo 23. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Siguen dando a luz. ¿Cómo armonizar todas estas dos promesas si son diferentes? No se puede. Una promesa es para el pueblo de Israel, los judíos, Jerusalén. Otra promesa es para todo el mundo, Nuevo Testamento. Dice el versículo 18 y 19, esta promesa es para Jerusalén, los judíos, no para nosotros. 20, los niños y ancianos mueren cuando en el Nuevo Testamento, Juan 3:16, pasaje sumamente conocido, se nos ofrece vida eterna, no vida de 100 años. Versículo 21, edificarán casas, cuando en el Nuevo Testamento dice que la ciudad será construida por Dios. Hebreos capítulo 11, el mismo Abraham esperaba esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pablo nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Pedro nos dice que esta tierra va a ser destruida y esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No esta tierra, la G, ¿verdad? Que es en griego, G, tierra, va a ser destruida. No el cosmos, como en los días de Noé. El orden, no el orden. La tierra va a ser destruida, va a ser deshecha completamente. ¿Cómo armonizarla? Porque dice, la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Las casas, los edificios, todo será deshecho. Junto con la tierra. ¿Cómo armonizarla? Y los testigos de Jehová hasta separan casas.
¿verdad? Recuerdo que iban a las colonias más ricas de ahí, de la ciudad donde vivía, y hermana, esa casa es la mía, póngale nombre, ya la aparté, ¿verdad? En el día que Dios nos herede la tierra, yo quiero vivir en esa casa. Pues dice que el todo será destruido. ¿Cómo lo armonizamos? Si hay unas promesas diferentes en el Nuevo Testamento a las del Antiguo. Versículo 23, las mujeres seguirán dando a luz, teniendo niños. ¿Por qué es necesario en Isaías seguir dando a luz? Porque personas nacen y personas siguen muriendo. Los ancianos siguen muriendo. Los niños, aunque sean de 100 años, van a seguir muriendo. Pero en el Nuevo Testamento, nueva promesa, se nos promete vida eterna. Y palabras de nuestro Señor Jesucristo dice que ya no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino seremos como los ángeles de Dios. No necesitamos procrearnos en esa nuevo cielo y nueva tierra. En esa nueva promesa del Nuevo Testamento. ¿Cómo armonizar? No armonizan. No armonizan. No hay manera que lo haga. Solamente mintiéndole a los seguidores, ¿verdad? La organización de los testigos de Jehová va a poder... hay un dicho que dice, una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad en la mente de aquel que la escuchó y que la creyó. Así son los testigos de Jehová, repiten y repiten y repiten y repiten a sus seguidores muchas veces hasta que lo ponen en su mente tan plasmado que así tiene que ser. Y ya están ciegos, no miran la escritura. Y se los digo por experiencia propia, les he mostrado y léalo, mira, ¿qué dice esta palabra? Léamelo en su Biblia, aquí está, léalo por favor. ¿Qué significa? Sí, pero no. Sí dice ahí, pero no, porque a nosotros nos han dicho que es así. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa promesa es para el pueblo de Israel, no para nosotros hoy en día. Como vemos, la Biblia contradice la posición de los testigos de Jehová. Estas promesas fueron para Israel, no para nosotros. Nosotros hoy tenemos un mejor pacto y tenemos mucho mejores promesas. No 100 años, tenemos vida eterna, ¿verdad? Ya no va a haber muerte, ya no va a haber más dolor, esas cosas se habrán pasado. Tendremos un cuerpo incorruptible, tendremos un cuerpo inmortal. No un cuerpo que muera de 100 años. ¿Cuál promesa desea para usted? ¿Cuál quiere y cuál se le hace más atractiva? Pues yo creo que la que no es sombra, ¿verdad? La que es real. Ahora, habiendo explicado todo esto, y eso es lo que yo le respondería a un testigo de Jehová, porque me dijeron que eso es lo que piensan un testigo de Jehová. Y obviamente es muy diferente explicarlo aquí en video o a estar frente a frente, porque cuando estás frente a frente, obviamente argumentas para que no huya del punto la persona. Y si trata de huir, lo regresas al punto. Porque ellos, es la explicación, cuando no tienen respuesta tratan de huir para evadir lo fuerte del pasaje que no logran explicar o no logran armonizar y tratan de huir. Y hay que regresarlos al punto. Y hay que regresarlos otra vez. Y hay que volver. No, es que mira lo que dice la palabra. Y mira lo que dice la palabra. Una de dos. O la acepta lo que dice la palabra o se va enojado. Y la mayoría de las veces me ha tocado que se van enojados. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar. Así no nos enseñaron, así no nos dijeron. Y como usted dijo, no es así. Es que no lo digo yo. Léalo, ahí está en la Biblia. Es la palabra que está en la Biblia. Yo no escribí la Biblia. No. Bueno, mi argumento seguiría en pie. Y yo lo que seguiría haciendo es como cuando hablo de este tema, estableciendo mi argumento. Hebreos 1, 10 al 11. Y seguiría preguntando. ¿De cuál cielo y cuál tierra es la que será completamente destruida en Hebreos 1, 10 al 11? No me ha dado respuesta. No, pero es que mire, no me ha dado respuesta. ¿De cuál cielo y cuál tierra? Dice en el Nuevo Testamento, en la nueva promesa, en lo real, en lo verídico, que va a ser completamente destruida. ¿Cuál? No es el orden de cosas establecidas o los gobiernos. No son los gobiernos humanos. No son los malos. No son, ¿qué más? El cielo de Dios y la tierra de Dios. No son esos. ¿Cuál cielo y cuál tierra es? Aquella que fue creada en el principio, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oh Señor, en el principio creaste los cielos y la tierra. Ellos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Ellos van a ser extintos. Van a morir. Van a ser exterminados completamente. Se envejecerán como una vestidura y serán mudados. ¿De cuál cielo y cuál tierra habla? Seguiría insistiendo tantas veces
que necesitaría repetirlo, porque igual número de veces le repitieron a un testigo de Jehová que él va a vivir sobre la tierra. Entonces, sí es complicado, pero va a haber que estar insistiendo. ¿Cuál cielo y cuál tierra? ¿Aceptas lo que dice la Escritura o rechazas la Escritura? ¿Aceptas lo que Dios dice en su palabra sobre cualquier interpretación humana, o aceptas la interpretación humana de unos siervos fieles y discretos que se han equivocado a lo largo de la historia muchísimas veces y han mentido a su pueblo muchísimas veces, o a Dios que no miente? Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le creo a Dios, yo me creo con las promesas de Dios, yo me quedo con la vida eterna, yo me quedo con esas mansiones eternas que Dios ha preparado para nosotros, no con esas temporales. De seguir teniendo que construir, donde hay gente mala, donde hay gente que puede seguir pecando, puede seguir haciendo cosas indebidas, donde la expectativa de vida nada más son 100 años, donde las mujeres tienen que seguir procreando y tenemos que seguir teniendo familia para que la raza humana siga, y siguen muriendo personas, cuando la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la muerte habrá sido eliminada y el sepulcro no existirá más. ¿Con cuál se queda usted? Yo me quedo con la palabra de Dios, con la ley para usted y para mí, que no somos judíos, para ley dada a los gentiles, que es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Bien, mis hermanos amigos, Dios me los bendiga. Gracias por haber escuchado este video. Es una respuesta a estos dos comentarios. Me pareció interesante dar la respuesta y no simplemente dejarlos por ahí en el aire. A veces no tengo mucho tiempo de preparar estos temas, pero hoy tuve un poquito de tiempo para poder subir este video. Así es que espero que lo vean. Lo analicen, lo vean con una mente abierta y simplemente viendo lo que dice la palabra de Dios. Deje a un lado lo que le han repetido tantas veces en su organización, que quizás fue una mentira repetida muchas veces y usted la creyó. Y no es lo que Dios realmente quiere darle en herencia bajo el Nuevo Testamento. Y no es la tierra, sino es algo completamente nuevo, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Nuevo, que nadie ha conocido nunca jamás. O como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un lugar diferente. Usted decide a quién le quiere creer, a la Biblia o a una organización. Bien, gracias por habernos acompañado. Ya no extiendo más este video. Le damos muchas gracias por estar con nosotros y haber estudiado con nosotros. Siga al tanto de los videos que van a estar apareciendo por ahí en YouTube en cuanto a doctrina de los testigos de Jehová más adelante. El día de mañana va a aparecer un video de las objeciones en cuanto a Dios como... No Dios. Déjenme recuerdo el título. Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios, ¿ok? Así es como lo puse, hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Cuáles son algunas de las objeciones que presentan los testigos de Jehová cuando explicamos que Jesús era hijo de hombre, pero también era hijo de Dios? Y que hijo de hombre es con las características de un hombre, y hijo de Dios es también las características de Dios. Igual a un hombre, igual a Dios. Hijo de hombre, así como dice Filipenses 2, ¿verdad? En forma de Dios, en forma de hombre. Entonces vamos a seguir, van a ser puras objeciones que ellos ponen cuando explicamos esto. Quizás no estén todas, obviamente, porque hay modificaciones o hay pequeñas variaciones a cada una de estas cosas que voy a presentar, pero son algunas de las que he escuchado o he estudiado que ellos dicen o en su misma literatura presentan. Así es que mírenlo el día de mañana, va a estar interesante si a usted le gusta estudiar de la palabra de Dios. Y en cuanto a más temas de esto de los testigos, los estaré subiendo y preparando material para irlo subiendo cada día martes, si Dios lo permite y si Dios nos presta vida y salud. Bien, cuídense mucho. Dios me los bendiga, Jehová me los bendiga, el Señor los bendiga. Y que hay que pedirle inteligencia y sabiduría a nuestro Dios para que Él nos dé sabiduría a la suya y poder entender su palabra correctamente, sin ningún tipo de prejuicio y simplemente aceptando lo que dice las Escrituras. Bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios así lo permite. Grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna
vida eterna mi alma dio, y tu gloria